Hermanos amados, el Señor me lo bendiga. Soy el hermano José Guerrero, bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, estamos en el IBT, Instituto Vocacional Teológico. Hermanos amados, en el instituto tenemos como norma enseñar doctrinalmente hablando. ¿Por qué hablamos de doctrina? Porque la doctrina es la idiosincrasia. En todo ser humano, hermanos amados, la idiosincrasia es la que forma la doctrina. Todo ser humano tiene doctrina, todo ser humano. No hay un solo ser humano que no tenga doctrina o dogma o alguna manera que lo forma en la manera de ser o expresar su persona. Por lo tanto, por ejemplo, en 1 Juan 5:19 dice, el mundo está bajo el maligno. Lo que está diciendo realmente es el gobierno y las doctrinas de este gobierno hacia la sociedad, hacia la humanidad. Bueno, por lo tanto, si el mundo está bajo el maligno, lógicamente las doctrinas del maligno son las que rigen a la comunidad, a la gente, al ser humano, consciente o inconscientemente. Bueno, nosotros aquí en el IBT nos encargamos de enseñar la sana doctrina, Tito 2:1. Por lo tanto, hermanos amados, la idea de presentar esta forma de enseñar es con el propósito de que usted aprenda que todo tiene una forma, un modelo, una estructura. O sea, estructuralmente, sociológicamente estamos formados. Por lo tanto, de acuerdo con nosotros hablamos, de acuerdo con nosotros comportamos en la vida real, físicamente hablando, bueno, es doctrinalmente hablando, hay un contexto atrás doctrinal o una etimología doctrinal. Por lo tanto, nosotros en IBT enseñamos desde la doctrina. Esto es desde la forma. La clase pasada que di es hablando de la forma, qué es la forma y la doctrina en la forma. Hoy voy a hablar, hermanos amados, de un tema también muy interesante. ¿Quiénes son los que deben predicar o quiénes no son los que deben predicar? Porque a mí se me cuestiona mucho este asunto. Que el hermano tal, que la persona tal predica, que el hombre tal dijo, o sea, hoy en día tenemos muchas piedras hablando, con permiso. Hoy tenemos muchas piedras hablando. O sea, grandes filósofos o ideólogos o personas comunes y corrientes dando opiniones, especialmente hoy porque los medios de comunicación cambiaron, los medios de comunicación masivos. Antiguamente solamente escuchábamos las televisoras o las prensas que estaban afiliadas al sistema y nos manipulaban por lógica. Estaban asociadas a los grandes poderes. Hoy en día tenemos otro tipo de comunicación también, digital, y esta comunicación digital se abrió de tal manera que podemos tomar información de otras fuentes sin necesidad de estar sujetos al típico manipulador, digámoslo así. Ahora tenemos libertad. Lo mismo pasa en la fe, hermanos amados. Cuando estamos en el mundo, el diablo nos manipulaba con información. Nuestra información estaba muy cerrada. Pero ahora que estamos en Cristo, encontramos que hay una forma diferente, una estructura diferente, un conocimiento diferente. Ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, y la forma en que escuchamos, o la forma en que oímos, y la forma en que nos conducimos es diferente cuando estamos en Cristo, porque nacemos de nuevo. Bueno, desde esa perspectiva es que el cristiano debe predicar. Entonces, cuando usted encuentra personas en el mundo que hablan de Dios, en términos generales, la palabra abierta, de teología abierta, pues muchas veces no están hablando del Dios de la Biblia, están hablando, simplemente están diciendo desde su doctrina, desde su estructura filosófica, ideológica y de índole de información, están enseñando lo que ellos consideran como algo correcto. Pero cuando se trata de Dios, hermanos amados, hay mucha mala información. Por lo tanto, debemos leer la Biblia, aprender los 66 libros de la Biblia, aprender de esta palabra de Dios, y tendremos mucho más conocimiento acerca de la persona de Dios, por lo menos del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de Dios, es más seguro que no ignoremos la palabra, como dice 1 Corintios 11,
14:11. No ignoréis el poder de las palabras. Mateo 22:29, Juan 5:39, etcétera, etcétera. Apocalipsis 1:8, Hechos 1:8. O el 2:28. Esta información de poder que nos transforma y nos forma de alguna manera. Y de ahí viene, hermano, lo que nosotros conocemos como sociología o conducta social. Porque de alguna manera, si podemos decir en terminología de ciencia, vamos a decir, somos socialmente construidos de alguna manera. Por eso es que cuando estamos en Cristo debemos ser desconstruidos completamente, Romanos 12:2, para tomar una nueva forma, una nueva información. Y esta es la información que nos da 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que es lo mismo que Hebreos 11:1, la certeza y la convicción de la fe. Pero también, hermanos amados, es lo que dice 2 Corintios y Romanos 12:2, la información. Estaba escuchando a un predicador jovencito, muy jovencito, de Rocío de Hormón, que predicaba acerca de Romanos 12, fabuloso, hermano, ahí en de Rocío de Hormón. Y habló de la importancia de cambiar el pensamiento como factor de conducta moral, como factor de conducta ética, etimológica y ética y estética. Hermanos amados, hoy voy a hablar de un tema también muy importante que tiene que ver con toda esta estructura de forma o como Dios lo diseñó para que seamos. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque a muchas ocasiones me ha tocado encontrar, ya sea, bueno, en inglés y en español, que son los idiomas que más manejo, de esa manera. Y he encontrado personas, hermanos amados, que dicen, ¿quién es el que debe predicar? Pero yo me doy cuenta, hermanos amados, que Dios permite que muchas personas prediquen, y no necesariamente cristianos. Porque la Biblia dice bien claramente que en los últimos tiempos las piedras hablarían. Si la iglesia no hace su trabajo, Dios de todos modos va a promover el evangelio de la salvación. O es un privilegio para nosotros predicar el evangelio, ya sea evangelísticamente o ya sea a nivel de pedagogía bíblica. Evangelísticamente al mundo, para que se convierta y se arrepienta, Hechos 3:19-20, Marcos 16:15-20, se conviertan, nazcan de nuevo, Juan capítulo 3. Pero también, hermanos amados, a la iglesia, porque la iglesia necesita permanecer, Juan capítulo 15. Por eso al mundo se le evangeliza para convertirse, o se le predica para que se convierta, pero a la iglesia se le predica para que permanezca. Esto es Mateo 28:19-20. Esto es 2 Timoteo 2:2, Deuteronomio 6:4-9. Esto es lo que dice Deuteronomio 6:7. Para que la repetición del conocimiento bíblico sea en nuestro corazón, de tal manera que nuestro pensamiento, de acuerdo a Romanos 12, sea shift, o mejor dicho, sea transformado a un nuevo pensamiento, una nueva manera de ser, oralmente y físicamente, o sea, expresión física y oral. Hermanos amados, ¿quién debe predicar el evangelio? Bueno, todo aquel que nazca de nuevo. Primero tiene que nacer de nuevo. Y vuelvo a decir, hoy en día, porque por la voluntad de Dios, se dice que la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios son dos cosas diferentes. Pero bueno, en la voluntad permisiva de Dios, hermanos amados, de Romanos 12:2, aparece esta parte donde las piedras hablan. ¿Y a qué me refiero con piedras? Es una figura escatológica. Cuando la Biblia habla de piedras, habla de personas que hablan de Dios, de alguna manera, directa o indirecta, hablan de Dios. Grandes expositores, como el doctor J.D. Peterson, que es un expositor bíblico tremendo, pero es un psicólogo, pero tiene una sabiduría tremenda. Estamos hablando que se convierta y se arrepienta y se entrega a Dios, porque está tan cerca de la línea de la salvación. Pero tiene que tomar la decisión. Pero aún así es piedra todavía. En Estados Unidos de Norteamérica, hermanos amados, yo encuentro muchísima gente hablando de Dios, pero no conocen a Dios, ni tienen la menor idea de Dios. No es bíblico, pero hablan de Dios. O sea, hablan del Dios mezclado, ese Dios que le quería presentar Satanás a Eva, y que después, consecuentemente, por escuchar a Eva, cayó en una depresión tremenda y afectó a su esposo Adán, y consecutivamente hoy el ser humano está pagando
las consecuencias. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo con la misma estrategia de falsa información entre verdades y mentiras, Jesucristo en los evangelios lo pone en su lugar y le dice: escrito está Satanás, escrito está Satanás, escrito está Satanás. En otras palabras, no le mezcles, ni le quitas ni le pongas, esto es lo que es y se acabó. Eso es lo que es doctrina. ¿Quién debe predicar? Bueno, hasta el diablo predica. Ya vio con Jesús en la tentación, hablan de Dios, y eso es lo que se conoce en términos generales como predicación. Pero en términos específicos, para la iglesia no. Para la iglesia la palabra de Dios absolutamente es la verdad absoluta. La palabra inspirada por Dios, que no tiene ni un solo error en nada. Hermanos amados, hermanos queridos, ¿quiénes pueden predicar? Vamos a hablar de varias cosas importantes. Varios puntos importantes de quién sí verdaderamente predica y quién no predica. Tengo problemas con decir esta palabra, by the way se dice. Entonces, perdón, ya encontré un sinónimo en español. Entonces, cuando hablamos de la palabra predicar, hermanos amados, hablamos de la palabra predicar en dos facciones, en dos etapas. La palabra predicar en la Biblia significa dos cosas, dependiendo del contexto donde se encuentre. Si la palabra de Dios, el contexto de la palabra predicar se encuentra en un lugar cuando es evangelístico, eso significa evangelizar. Pero cuando la Biblia declara la palabra predicar en cualquier de sus sinónimos, depende del contexto, y si el contexto de tal o cual información se trata de que Jesús enseñaba, ahí se trata de pedagogía, se trata de enseñanza, no se trata de evangelismo, se trata de enseñar. Y cuando esto sucedía, normalmente Jesucristo se sentaba, es porque estaba enseñando específicamente a los que ya estaban conversos y arrepentidos, porque la doctrina permite que la estructura doctrinal es el fundamento. Por favor, vea la clase pasada que enseñé acerca de la forma doctrinal, la forma de la doctrina, por qué es tan importante la doctrina del cristiano. Cuando Jesús enseñaba con el propósito de que tales o cuales personas que ya estaban salvas, que eran conversas, no solamente seguidores, permanecieran en la fe, así como enseña Juan en todos sus escritos, la permanencia a través de la palabra de Dios, y en este caso específicamente de lo que es Tito 2:1, la sana doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos amados? Porque todo ser humano se maneja por doctrinas, todo ser humano, no importa quién sea, porque es estructural, es de forma, es básico, es fundamental. Entonces, o estamos en la sana doctrina, Tito 2:1, o estamos en doctrinas de hombres, Mateo 15, o estamos en doctrinas de demonios, 1 Corintios 4:1 hasta el 7, etc. O sea, el ser humano está en doctrinas de demonios, está en doctrinas de hombres o está en doctrinas de Dios, y es como se mueve en cualquier de estas tres doctrinas. Esto es lo que define la iglesia, la doctrina es la que define la iglesia. Eso depende de la doctrina que tenga el tipo de iglesia que haya. Por eso es cuando usted escucha predicadores que no tienen, como Marcos Witt y otros por ahí muy famosos, que decimos que no tienen Austin y algunos que niegan la fe de una manera muy garrafal. Bueno, cuando decimos que esos están apartados de Dios, es porque su doctrina es contraria a la doctrina de Dios, a las Escrituras. Aunque aparentemente tenga una apariencia de ser doctrinalmente, bíblicamente hablando, pero no lo son, porque estructuralmente, doctrinalmente hablando, no lo son. Es como el que dice que la salvación no se pierde, pero reduce la información para decir la salvación no se pierde, pero no da la explicación correcta por qué argumenta, sino porque al no argumentar o no presentar, como dice la defensa, dice 1 Pedro 3:15, Judas 1:3, al no presentar la defensa de por qué argumenta que la salvación no se pierde, da lugar al auditorio o las personas que escuchan a que pueden vivir como les pega la gana, no en santidad, en pecado, que al cabo no se pierde la salvación. Y ese es el problema, el error de muchos de estos predicadores, que no importa que sean tan famosos, cuando dicen algo que no tiene explicación, bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, entonces están en la línea de la apostasía o ya apostataron de la fe, como los que quitan que no hay 5 ministerios, solamente 3. Muchos de ellos ya son apóstatas, por lo tanto no son parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto quitan 2
al profeta y el apóstol lo quitan y dejan 3 oficinas, ellos le llaman, o sea, el evangelista, el pastor y el maestro, para la iglesia hoy en día. Cuando la iglesia, cuando la Biblia dice que son para edificación del cuerpo de Cristo, el contexto entonces es que no se pueden mover porque son doctrinales, son para la edificación del cuerpo de Cristo y para la permanencia del cuerpo de Cristo en la doctrina, porque son específicamente diseñados por Dios estratégicamente para edificar el cuerpo de Cristo, son maestrías y doctorados. Bueno, hermanos amados, ¿quién puede predicar? Bueno, primero, para poder predicar se necesita ser salvo. Juan capítulo 3, mire, vayamos un poquito en esta discusión que tiene Nicodemo con Juan acerca del plan de salvación. Jesús le presenta el plan de salvación a Nicodemo y Jesús es nuestro ejemplo mayor. Si él le presenta el plan de salvación a Nicodemo, cuando él era un experto, Nicodemo era un experto en teología, en términos generales, pero no específica, era un experto en la Torá, experto en lenguas antiguas, el griego original, el Septuaginta y todo lo que hablaba Jesús, arameo, griego, latín, todos esos idiomas, el griego, que era el griego porque del griego se tradujo después las Biblias actuales de nosotros. Pero Jesús, entendiendo que Nicodemo, aunque tenía tanto conocimiento, le faltaba nacer de nuevo. El conocimiento sí es importante, pero necesitamos nacer de nuevo para poder entonces poder entender la revelación, lo que se llama ciencia, y después entender la aplicación del texto, porque si no nacemos de nuevo no podemos ser. Jesús nos da un consejo sumamente, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro de Maestros, nuestro Señor y Dios, nos da un consejo muy importante en Juan 3 de cómo evangelizar. Él viene Nicodemo y Jesús, en vez de hablarle de otra cosa, le da el plan de salvación. No me vas a poder entender, Juan, no es Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces en eso se basa la discusión. Pero es interesante la conversión. Y le dice, vamos a ver del verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Perdón, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, aquí Nicodemo está hablando de filosofía, o sea, la genética, todas estas cosas. O sea, no es posible, de acuerdo a Nicodemo, que alguien nazca de nuevo, porque genéticamente hablando tendría que, no sé, nacer de nuevo otra vez, ir al vientre de su madre, habla de la genética y todas estas cosas de ciencia o del nacimiento de una persona. No, Jesús le va a responder y le dice, espérate, vamos a ver. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos amados, este verso es sumamente importantísimo. Sumamente importantísimo, este verso 5. Es sumamente supremo. Lo hice porque es tan importante. Porque aquí aparecen dos figuras muy interesantes, doctrinales, escatológicamente hablando, muy poderosas. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua. La agua aquí, hermanos, no es el bautismo en agua. Porque el contexto niega eso, el contexto no habla del agua, el contexto dice lo que dice el texto. La figura del agua aquí es una figura que tiene una similitud en cuanto a la información conforme a la siguiente pregunta o la siguiente figura escatológica que presenta Jesús, del agua y del Espíritu. Aunque aparece con letra mayúscula el Espíritu Santo porque es la persona de Dios, pero el Espíritu Santo está relacionado con la información. Es tan vital que entendamos, aunque la figura aquí del Espíritu Santo es Dios mismo, pero se usa como una figura personal. Pero aquí en este caso el contexto, lo que está hablando es la información, o sea, el contenido de la información. ¿Qué quiere decir? Que para poder entender a Dios se necesita un contexto del texto. O sea, entender el contexto del texto. En estas dos figuras, el agua y el Espíritu, el contexto es que es información. Por eso es que dice, otra vez repito, 1 Corintios 14, 11, no ignoréis el poder de las palabras, porque las palabras tienen poder. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Génesis 1, 1 al 3, Génesis 1, 26 al 28, la mayordomía de la palabra, la mayordomía de la información.
El poder de la palabra, el verbo que se hace carne, el logos y el verbo que se hace carne, la etimología, el étimos o la raíz y el origen de la información. El étimo es la raíz y el origen de la información. Por ejemplo, si usted va a Juan y va a buscar el étimos, la etimología de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, tiene que relacionar las fuerzas con Génesis capítulo 1, verso 1 al 3 y hasta el 4. Hasta el verso 4, porque en el 4 concluye que la vida, y la vida es la misma agua aquí que representa el agua. Por lo tanto, cuando hablamos de estas dos figuras escatológicas, el agua y el Espíritu Santo están correlacionadas, son un hilo de dos cordeles, porque sin el Espíritu Santo y sin el agua, que es la palabra de Dios, no se puede nacer de nuevo. El contexto aquí, usando estas figuras escatológicas, son figuras escatológicas, hermanos amados. Y las figuras escatológicas tienen un porqué, un propósito. ¿Qué es lo que representan? Bueno, aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de la información y el poder de las palabras para nacer. ¿Por qué? Porque si entendemos, podemos razonar, como dice Romanos 12:2, cambiar nuestro pensamiento y permitir que nos informen. Si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, el pasado, vuelvo a decir, el antiguo, la doctrina antigua que tenemos nosotros los que ahora somos cristianos, pero que estamos en el mundo, es la de Juan Juan es el experto en explicar doctrina, en ese sentido de la permanencia y la fe, a través de la doctrina. 1 Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno, y esa figura del verso de Juan es que la doctrina es la que rige al ser humano. Ahí aparece en esta idea de Juan 1:5-19, aparece en esa, déjeme ver, 1 Juan, vamos a ver conmigo por favor, que quiero explicar. Digamos que vamos a hacer un pequeño podcast, aunque lo estoy haciendo a manera de pedagogía bíblica, pero lo quiero hacer en ese sentido. Mire lo que dice 1 Juan, y quiero que ponga mucha atención, porque, ¿sabe, hermano amado, hermano querido, que hay mucha gente que ignora que más del 40% de la Biblia está escrito en figuras y lenguaje? ¿Esto qué quiere decir? Escatológicamente hablando. Más del 40% de la Biblia está escrito en figuras y lenguaje, ya sea orales o ya sin figuras. ¿Esto qué quiere decir? Eso es escatología. Escatología no es una palabra que se refiere solamente hacia el futuro. Escatos y logos. Escatos es una visión hacia el futuro. Logos es el estudio de esa visión hacia el futuro. Escatología no es esa visión solamente hacia el futuro. Porque escatología es profecía. Por lo tanto, en según de Pedro 1:19-21, habla de la palabra más segura, la palabra profética. O sea, la profecía es pasado, presente y futuro. Por eso hay un contexto detrás de la información. Si no tenemos un contexto detrás de la información, nuestro texto va a ser hermenéuticamente mal interpretado. Si se tiene que interpretar un texto, va a ser interpretado incorrectamente. Porque no se entiende de antemano que la Biblia, más de un 40% de la Biblia, está escrito en esta etimología de las figuras y lenguaje, o sea, escatológicamente hablando. Pero si no se entiende, por ejemplo, la palabra escatología, y se piensa que la escatología siempre se enfoca hacia el futuro, estamos equivocados, porque la escatología es profecía. Tenemos que el contexto de la escatología es profético. Por lo tanto, cuando hablamos de escatología específica, como escatología apocalíptica, hablamos de los profetas que hablaron exageradamente, de manera epírbole, usando ese estilo literario exagerado. Pero no toda la profecía es exagerada, o de epírbole, de índole epírbole, o estilo epírbole. No, o apocalíptica. No, hay profecía muy romántica también. Pero en sí, la palabra escatología, hermanos amados, es una palabra que indica profecía. Por lo tanto, el contexto de la escatología es profético. Cuando encontramos entonces figuras y lenguaje en la Biblia, más de un 40% de la Biblia, de las figuras y lenguaje, representan algo. Por lo tanto, debemos entender, estas figuras tienen una interpretación. En el caso de Juan, el agua representa la palabra de Dios misma, y el Espíritu representa el que revela la palabra de Dios, de esa palabra de Dios. Y entonces el agua ahí es doctrinal.
Ahí es doctrinal porque se trata de nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo es doctrinal? Porque naces a una nueva vida, o sea, un fundamento totalmente, una vida completamente. Por lo tanto, el cimiento es transformado, cambiado, para establecer un nuevo cimiento. Una nueva, la roca que es Cristo y sus doctrinas. Mire, 1 Juan 5:19, mira lo que dice. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo es, sabemos que somos de Dios. Aquí es muy importante, los que son santos. Y el mundo entero está bajo el maligno. Se hace la diferencia entre lo que es el cristiano, el que nace nuevo y el que no. Pero la idea aquí es presentar un reino, un gobierno. Y aquí hace la diferencia entre dos gobiernos, el gobierno de Dios y el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Por lo tanto, cuando hay un gobierno hay doctrinas. Por lo tanto, las doctrinas es el fundamento de tal o cual civilización o cultura, o cual familia, o cual persona. Entonces, por eso es tan importante que entendamos doctrinalmente hablando, escatológicamente, lo que son las figuras. Aquí en Juan encontramos en el verso 5, mira lo que dice. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nacimiento es a través de conversión, arrepentirse de pecados. Pero ¿cómo vas a arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo? O pedir si no tienes información. El mundo piensa que no está en pecado. El mundo piensa que está bien. Por eso es tan importante entender la Biblia. Cuando el mundo piensa de pecado, piensa de placer. Él es el concepto, la doctrina que tiene el mundo. Permítame un poquito. La doctrina que tiene el mundo es que si él peca, es placentero. Bueno, Juan nos dice también que la diferencia entre un pecador cristiano y un pecador y uno que peca sin tener a Cristo, es la diferencia de la práctica del pecado. Por eso para el cristiano está estrictamente prohibido la práctica del pecado. O sea, sabiendo que pecas, voluntariamente ir al pecado, o sea, repetir los pecados de manera voluntaria. Pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, cuando nacemos de nuevo, por el agua y el Espíritu. O sea, una combinación de conocimiento previo para que entonces el Espíritu Santo nos revele. Entonces la palabra viene primero y después viene la enseñanza. Esto es lo que quiere decir. O sea, el evangelismo viene primero a un mundano. Al mundo se le predica o se le evangeliza para que se convierte y se arrepienta, Hechos 3:19-20. Pero a la iglesia se le enseña para qué. No para que se convierta y se arrepienta. A la iglesia se le enseña para que permanezca, porque la doctrina es la permanencia. La doctrina es la figura de Jesús y sus doctrinas. Jesús es la roca. Jesús no es una piedra en figura. Por eso es cuando Dios, hablamos nosotros de que le entrega a la iglesia a Pedro. Jesús le da las llaves a Pedro de la iglesia. Tenemos que entender muy bien, porque no le entrega el poder de la iglesia. No, sino que lo constituye el primer pastor de la iglesia. Eso es lo que hizo Jesús. Y de la iglesia en Jerusalén, no de la iglesia universal, como dice la iglesia católica. No, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, tú vas a ser el primer pastor, etimológicamente, estructuralmente hablando, tú vas a ser el primer pastor. Y cuando leemos contexto de esta historia o este dicho de Jesús y vemos la vida de Pedro, vemos que es el primer pastor, pero no es el único pastor. Después se queda Santiago, después Juan vuelve de la isla de Patmos y se convierte como un pastor, de alguna manera. O los ancianos que quedaron se convierten como maestros y doctores de la fe en la enseñanza para los santos, para la permanencia, porque los ministerios están diseñados para la permanencia de la iglesia, porque lo que enseñan a través de un doctorado, una maestría, o una maestría, un doctorado, o sea, la masterización de la información para que la iglesia pueda permanecer. Todos los escritos de Juan están especializados en una sola doctrina, en términos generales, una sola doctrina, la doctrina de la permanencia a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos encontrando aquí en Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, primero tienes que nacer de nuevo. O sea, en otras palabras, primero te tienes que convertir, porque estás hablando de filosofía, ideología, pero dentro de los términos de la logística humanística,
lo que llamamos helenismo, por ejemplo, las teorías de Lenin, las teorías, por ejemplo, de Darwin, desde esa perspectiva, que no entienden lo que es la genética, no entienden lo que son las leyes naturales, pero asumen entenderlas. Y hablan y escriben libros de las leyes naturales, no entienden nada. No entienden la ley del átomo, la ley de la gravedad, no entienden las leyes físicas, no entienden, no. Pero hablan de ellas como si entendieran. Si tan solo fueran a la Biblia y se enteraran que la Biblia, como lo habló uno de los grandes científicos del tiempo, en su tiempo, Isaac Newton, que sí entendió que era Dios el que creó todas las cosas, y entonces empezó a ver desde esa perspectiva la genética y las leyes de la naturaleza y las leyes de la física y todo empezó. Y Isaac Newton entendió y le dio su alma a Dios, se entregó a Dios, y así consecutivamente. Hay uno de los más famosos matemáticos hoy en día que me encanta ver a mí, es un hermano en la fe, John Lennox, con doble N, John Lennox, Lennox, John Lennox, que es Lennox, algo así. Es un experto, es un matemático entregado a Dios, tremendamente, pero es un apologeta bíblico tremendo, un hombre de Dios, un anciano de 80 y tantos años, pero todavía sigue enseñando, es tremendo, se lo recomiendo. Es inglés, pero de todos modos, a lo mejor va a haber en español, pero si no, usted agarre un diccionario. Bueno, entonces aquí en el capítulo 3 de Juan habla del nuevo nacimiento. ¿Quiénes son los que pueden predicar entonces? ¿Quiénes? Los que nacen de nuevo. Porque si no está nacido de nuevo, aunque hable de Cristo y sea un gran apologeta, como se conoce hoy en día, y trate de defender la fe, lo va a defender ¿desde cuándo? Desde la carne. Puede tener mucho conocimiento, pero necesita nacer de nuevo. Y no está mal el conocimiento, simplemente hay que nacer de nuevo. Y esto lo podemos ver entonces en grandes oradores hoy en día, grandes presentadores del plan de salvación, pero que no conocen a Cristo. Y los peores de todos ellos, como estos que ya apostataron de la fe y se hacen creer cristianos, o se hacen decir cristianos, como Marcos Witt y otros muy populares con Austin, etcétera, 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 que hablan de supuestamente doctrina, pero no hablan de Dios, hablan de doctrinas de demonios. Muchos de ellos ya son apóstatas, ya están dentro de la línea de las doctrinas de demonios, y lo digo así con toda certeza, porque o estás en sana doctrina, o estás en doctrinas de hombres, o estás en doctrinas de demonios. Y es importante que el Hijo de Dios, para que pueda discernir y escudriñar las Escrituras. Nosotros no leemos la Biblia solamente, como nos enseña Romanos capítulo 10, verso 17, porque la fe viene por oír, sí, pero esa es la lectura, el Salmo 119, 105. No, es la figura, es la lámpara. No, nosotros escudriñamos, que es 2 de Pedro 1, 19, 21, que es la antorcha, escudriñamos. Juan 5, 39, Mateo 22, 29, 1 Corintios 14, 11. Hechos 1.8 y Apocalipsis 1.8, porque es el poder de Dios en la palabra. Y digo esto porque en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y Génesis 1, 1 al 3, hablan del poder de Dios para crear. La palabra, si usted entiende, es el poder de Dios para crear, es el poder de la información. La información, por lo tanto, va junta. Para que nosotros podamos nacer de nuevo, necesitamos la información de Dios, pero necesitamos la revelación de Dios también, no solamente la información de Dios, y didácticamente hablando, sino la revelación de esa información. Y es lo que pasa aquí en Juan capítulo 3, verso 5, que aparece el Espíritu Santo. Voy a leer y voy a pasar al siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Aquí en la tierra es la iglesia, o sea, parte del cuerpo de Cristo, nacer de nuevo. Y el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, no te maravilles de que te dije. Esto sucede muy comúnmente. Los grandes ideólogos o los grandes filósofos se asustan cuando hablamos con ellos. Dicen: ¿dónde aprendiste tal cosa? Nos dicen, ¿no? Yo he tenido muchos encuentros, no que yo sea sabio, sino que ellos se creen sabios y nos dicen: ¿dónde aprendiste de esa manera? Y nosotros, pues, del Espíritu Santo y de la palabra. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí aparecen otra vez en el verso 8 otras dos figuras que tienen que ver con lo mismo, la misma información del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aparece el Espíritu Santo, pero aparece la palabra viento. ¿El viento qué es? ¿Qué es el viento aquí? Es necesario, dice, el viento sopla, verso 8. Pero el contexto aquí es que los hijos de Dios son como el viento. Pero ¿por qué son como el viento? Porque esa figura escatológica asume que los hijos de Dios son como el viento, porque está explicando de manera parafraseada o en figura o en escatología, está explicando, el escritor está explicando, hermanos amados, que estratégicamente hablando, cuando una persona nace de nuevo, está en las manos de Dios. Ya nadie lo puede controlar, humanamente hablando, ni el diablo lo puede controlar nadie. Está en la mano de Dios. Se mueve conforme al Espíritu Santo. Por eso es que el diablo no lo puede encontrar. Por eso es que puede escuchar que anda un cristiano predicando allí. Puede saber que hay otro cristiano, la figura del viento. Se escucha, se oye, se siente el viento, pero nadie sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que está en Dios. ¿Por qué? Porque depende de la información de Dios, no se mueve. Esto es espectacular, hermanos amados. Me acuerdo haber escuchado una predicación de uno de mis favoritos predicadores, Gigi Ávila, ¿no? Todavía, porque hay por ahí unas predicaciones, pero cuando estaba vivo él decía eso. Decía, no te muevas sin que consultes a Dios. No importa que seas un cristiano, no importa que seas un erudito en la fe y seas nacido de nuevo. No te muevas sin antes consultar a Dios. Nos hace falta tantas estas enseñanzas de gente madura en la fe, gente que masteriza en el conocimiento y han convertido en doctorado el conocimiento, como Gigi Ávila, era un maestro, un doctor en teología. Aunque fuera muy sencillo, pero lo era, porque en la aplicación mostraba, en la aplicación del texto, es conocimiento, reconocimiento y aplicación del conocimiento. Nacer de nuevo, nuevo nacimiento, nuevo conocimiento y nuevo crecimiento. Y ya hablaré uno de esos, como Billy Graham, como algunos que podemos mencionar, no los menciono, que eran tremendamente espectaculares, que la gente los veía y se sorprendía de escucharlos. Yo me sorprendía de escuchar a Gigi Ávila, e inclusive a su esposa, muy interesante la esposa de Gigi Ávila. Muy interesante, algunas predicaciones, no soy muy dado a ver predicaciones de mujeres, si no son muy dadas a conocer la Biblia, yo no soy muy dado pero hay mujeres de Dios tremendas, como la mujer de Gigi Ávila, que un día se paró en una conferencia y me tocó ver, no lo planeé, pero me tocó verla en un día específico. Me tocó verla, escuchar, y se paró delante de una conferencia de mujeres y dijo, yo no vine aquí a responder preguntas de nadie, ni vine a caerle bien a nadie, yo lo único que vine aquí es a dar mi testimonio como esposa de un predicador. Yo no soy ni predicadora, ni soy pastora, ni soy apóstol, ni soy nada. Yo soy la esposa del evangelista Gigi Ávila, y desde ahí puedo contarles. O sea, una mujer de Dios, mis respetos. O sea, con una claridad suficiente para entender. Son gente que han masterizado y ha hecho doctorado en el conocimiento práctico de la doctrina, aunque suenen muy sencillos. Entonces, se requiere entender primero para poder entonces aceptar a Cristo. Por eso primero va el evangelismo. Y si tú no sabes evangelizar, pues, ¿quién se va a convertir? Lo puedes traer a la iglesia. Pero por eso tenemos una iglesia, a veces hay congregaciones llenas de inconversos, porque nunca se han convertido, nunca les han dado el plan de salvación, con el debido respeto de quien sea. Porque el predicador o el evangelista no sabe cómo hacerle. Hacemos obra de evangelista y nos queremos evangelistas. Y los evangelistas que sí son evangelistas de ministerio, llamados por Jesús, tampoco muchos de ellos no saben lo que es evangelismo. No saben que no se puede estar de templo en templo evangelizando. Porque su don no es para ello, es para la calle. No estoy diciendo que no puede predicar, vuelvo a insistir, en un templo. Pero si lo invitan para que evangelice, para que hagan campañas evangelísticas. O si lo invita el pastor porque tiene mucho conocimiento bíblico,
el evangelista, específicamente de los 4 ministerios, ahí no va a hacer un plan de evangelización, va a hacer un plan de enseñanza. Va a enseñar a otros evangelistas cómo ser evangelista. Tiene que cambiar el contexto. Su contexto cambia después del lugar donde esté. Entonces, aquí en el verso 8 encontramos: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo va otra vez junto, siempre el Espíritu Santo está, siempre amalgama todo. Le voy a poner porque me vino a la memoria ahorita, le voy a poner estas 2 figuras, ¿ok? Estos 2 trazos. Vean, a nivel evangelístico son 3 los que evangelizan, ¿ok? 1. La iglesia en términos generales hace obra evangelista, hace obra de evangelista, no solo evangelista en términos generales de la iglesia. Hacemos obra evangelista como iglesia, como cuerpo de Cristo, y es un mandamiento. 2. El evangelista como tal hace obra evangelista, pero no hace obra evangelista, él es un evangelista. Y 3. El Espíritu Santo que amalgama a los 2 siempre va junto. El Espíritu Santo también evangeliza, porque es el que convence al mundo que se convierte y se arrepienta. Otra figura con respecto a la enseñanza. 1. El maestro en la iglesia, el maestro como ministerio de los 5, enseña, el maestro. 2. El pastor debe ser también un maestro, por lo tanto debe enseñar. Y 3. El Espíritu Santo que enseña. O sea, en este caso específicamente, puedo usar este caso de Juan, el Espíritu Santo le está diciendo a través de Jesús a Juan: necesitas nacer de nuevo para que puedas entender la doctrina. Por eso el Espíritu Santo siempre aparece en todo, tanto evangelísticamente hablando, tanto doctrinalmente hablando. Hermanos amados, yo sé que es larga esta enseñanza, pero es importante enseñar. Esto es lo que es enseñar. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Repetir es una de las formas. Hermanos amados, voy a continuar en otra parte, porque esta es una de las primeras partes. ¿Quiénes deben enseñar? Los que nacen de nuevo primero. Y yo estoy usando Juan capítulo 3 para hablar del nuevo nacimiento. Léalo por favor, porque el contexto es el que revela el texto, la figura del texto. Para poder evangelizar y para poder enseñar, la persona primero tiene que nacer de nuevo. De otra manera, no es posible. No es posible. Esta es la primera parte que estoy dando acerca de quiénes pueden enseñar o quiénes pueden evangelizar. Primero, debemos ser salvos para poder enseñar después. Primero va el evangelismo y después va la enseñanza. Primero se evangeliza al mundo, que se convierte, se arrepienta, y después se le enseña para que permanezca. Primero se evangeliza para que se arrepiente y se convierta. Hechos 3, 19 al 20, Juan capítulo 3, nazca de nuevo. Y después se le enseña para que permanezca. Juan 15, por lo menos una cita bíblica. Y así, Mateo 28, 19, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Timoteo, tengo que hablar, segunda de Timoteo 2:2. Encuentra personas fieles y idóneas que pueden enseñar también a otros. Y así consecutivamente. Pero esta es la primera parte que voy a enseñar de esa clase, hermanos amados, hermanos queridos. Por lo tanto, al mundo se le evangeliza para que se convierta y se arrepienta. A la iglesia se le enseña para que permanezca en la fe. Hermanos amados, voy a hacer un pequeño comercial. Había dejado de hacerlo. Tengo este pequeño libro que escribí en los últimos 5 años, entre los últimos 3 años, en el último viaje misionero a México. Se llama La Ciencia de la Predicación. Y lo que hago es específicamente en este libro dedicarlo a la diferencia entre lo que es enseñar y evangelizar. Pídalo, se lo mandamos a cualquier país del mundo, del planeta donde esté, el planeta Tierra. Donde esté usted en el mundo, se lo mandamos ahí. Se lo mandamos para que usted aprenda la diferencia entre lo que es evangelizar y enseñar. Porque es muy importante que nosotros podamos enseñar a la gente, a la iglesia,
pero también es muy importante que podamos evangelizar al mundo y saber que al mundo se le evangeliza y a la iglesia se le enseña. Al mundo se le evangeliza, ¿para qué? Para que se convierta y se arrepienta. Por lo tanto hay que saber bien el plan de salvación y lo que es un evangelista o qué es una obra, hacer obra evangelista. Y al mundo se le enseña, pero es necesario saber qué es lo que se le enseña doctrinalmente a la iglesia para que pueda permanecer. Y una vez nacidos de nuevo, podemos enseñar. Pero si no hay un nuevo nacimiento, hermanos amados, por más que hablemos de Dios, somos metal que resuena solamente y no hay nada que hacer. Pero a ellos Dios les llama piedras. Hoy en día, hermanos amados, la mayoría de las gentes que están predicando, lamentablemente, son piedras. Porque Dios va a cumplir su palabra. Él va a llenar el mundo del Evangelio hasta que no haya ni un solo rincón donde no se escuche de Jesucristo y del plan de salvación. Porque nadie va a tener excusa, hermanos amados. Y hoy es el tiempo para evangelizar, pero también para enseñar. Porque si no lo hacemos, hermanos amados, hermanos queridos, mucha gente se va a quedar después del rapto. Y si esa gente queda después del rapto, es muy difícil que se vayan, porque van a decapitar a las personas. Y aparte, quiero mencionar algo, porque a veces cuando usamos la palabra es que van a morir, los van a decapitar, como enseña la escatología. Pero no es así tan fácil. Yo quiero presentar una pintura muy dramática, muy hipérbole, muy exagerada, porque es apocalíptica. Cuando alguien se queda después del rapto, hermanos amados, me atrevo a decir que para que lo puedan matar, si permanece en la fe hasta el rapto, después del rapto, y se convierte en esas situaciones, cuando le prediquen, se convierte, va a ser muy terrible. Ustedes ya saben por qué hambrunas, pestes y un montón de persecución del diablo. Pero sobre todo, una vez que sean agarrados esos hermanos, no van a ser solamente decapitados, van a ser torturados de las maneras más horribles. Porque el diablo aborrece al ser humano. Por lo tanto, les recomiendo, hermano, y me recomiendo a mí mismo también, a un auto de conciencia personal, de que nos vayamos en el rapto de la iglesia. Hay que estar listos ya, ahora. Y evangelísticamente hablando, hay muchísima gente que no sabe el evangelio. Pero para que sepa, hay que darle el plan de salvación. Hay que decirles que se convierten y se arrepientan. Hablarles que sí es real el infierno. Ese es el plan de salvación. Hablarles todo acerca del camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y cómo pueden ser salvos y huir de esta mala generación, digámoslo así. Pero también una vez que estén en la iglesia es importante que la iglesia enseñe a la iglesia, los santos enseñen a la iglesia, los maestros y los pastores enseñen a la iglesia, para que la iglesia pueda permanecer doctrinalmente hablando, estructuralmente hablando, y cuando venga alguien a querer enseñarle mal, pues no lo sigan. El Señor los bendiga, hasta la próxima. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.